Ejército Federal Mexicano, represor, genocida e impune. Masacre del Charco, 1997. El Charco, Nusabi Guerrero, al 9 de junio del 2025. Pobladores y activistas conmemoraron el 27 aniversario de la masacre del Charco, perpetrada por el ejército en esta población, Nusabi Mixteca, con la misma exigencia de justicia y reparación del daño para las víctimas que vienen pidiendo año con año, y aún no ha llegado. Reporta el periodista Lenin Ocampo Torres. En el mitin, la sobreviviente Erika Zamora reivindicó que 27 años después se sigue denunciando la participación de militares, quienes ejecutaron esta masacre, los que ejecutaron a los compañeros heridos que estaban reunidos aquí para buscar una mejor vida, para organizarse y tener mejores condiciones, de una mejor vida. Mencionó los nombres de Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Fidencio Morales Castro, José Rivera, Serafino Damián, Fernando Feliz Guadalupe, Daniel Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano, Apolonio Jiménez García, los compañeros masacrados aquí y nuestro compañero estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia, que fue secundada por el grito de los asistentes, ¡presente! Se reseña en la misma crónica. ¡Salgan, perros! Fue el grito desafiante del general Alfredo Oropeza Garnica contra los indígenas que pernoctaban en los salones de la escuela primaria Caritino Maldonado, en la comunidad Nusabi del Charco. Tenía información que había llegado una columna guerrillera para platicar con las autoridades y líderes comunitarias de Ayutla de los Libres. El ejército movilizó a varias unidades especiales y se pertrechó alrededor de la comunidad. En la madrugada, arremetieron contra los indígenas que descansaban. El estruendo de las balas los sorprendió. No había forma de ponerse a salvo. Varios fueron alcanzados por las balas, y algunos optaron por salir con las manos en alto. De nada les sirvió, porque fueron blanco fácil al ser ejecutados. Los militares descargaron más de 280 municiones y al menos 2 granadas de fragmentación. Los testigos refieren que a varios indígenas los llevaron retenidos al centro de la cancha, los tiraron boca abajo y les dispararon en la cabeza. Narra en el texto Condenas al olvido, Vildulfo Rosales, recordando lo ocurrido el 6 de junio de 1998. El periodista Luis Daniel Nava reportó desde Guerrero el 9 de junio. En el mitin participó Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS. Dijo que las masacres son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, pero que en México no se toca al ejército ni con el pétalo de una rosa. Ningún genocidio en el país ha sido castigado. Cuando eso suceda, estaremos hablando de una transformación. Lo que existen son pactos de impunidad. A 27 años de la masacre del Charco y ya a 30 años de la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez, no han sido castigados los asesinos mandados por los exgobernadores Rubén Figueroa Alcócer y Ángel Aguirre Rivero. Criticó que el partido en el gobierno Morena ha integrado a sus filas a Ángel Aguirre Rivero, traicionando al pueblo. No olvidemos que los militares que asesinaron en el Charco fueron los mismos responsables de más de 600 desapariciones en nuestro estado. El sobreviviente de la masacre del Charco, Efraín Cortés Chávez, apuntó en su cuenta personal de Facebook que el 6 de junio de 1998 el Consejo Insurgente convocó a una reunión para tratar la ruptura con el EPR, Ejército Popular Revolucionario, y la autonomía en la producción de alimentos, para enfrentar la estrategia de contrainsurgencia que el ejército estaba llevando en contra de la población. Consistía en la destrucción de su siembra de alimentos y las situaciones de violaciones sexuales en varias comunidades. Solo se trató el 6 la ruptura. El otro tema no se trató, porque en la madrugada del 7 de junio el ejército cercó la población y ese día se dio la masacre, contó. El obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, también estuvo presente en el acto de conmemoración. No tienen vergüenza. En primer lugar, las autoridades de México tenían que ser las que hicieran justicia en este caso.
creo que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí van a dar una solución. He visto lo que han hecho. Yo soy de los que da seguimiento. La sinvergüenzada está en el gobierno mexicano, que ni siquiera puso atención en este caso, porque eso fue un crimen del ejército, y eso es una vergüenza de nosotros también. En su texto, Vidulfo Rosales detalla: en aquellos años, Eustolia tenía 18 años, estaba embarazada de 4 meses, vivía en La Palma. Recién se había juntado con José Rivera Morales, de 22 años, un líder indígena que desde muy chico salió a trabajar al puerto de Acapulco. Eustolia y José formaron un matrimonio muy activo que salían a las comunidades para impulsar la organización y la defensa de sus derechos. Eustolia tuvo la oportunidad de capacitarse como auxiliar de enfermería y de apoyar a la gente que requería algún medicamento. Creció en ellos el espíritu solidario, que implicaba mucho sacrificio y muchas malpasadas por la precaria situación de las comunidades. Aprendieron a trabajar en la adversidad y a vencer innumerables obstáculos. Sobre todo, cuidarse del ejército que vigilaba a la gente que tenía presencia en las comunidades. Unos días antes del 7 de junio, José visitó varias comunidades para asegurar la asistencia de los comisarios en la reunión del fin de semana en el Charco. Eustolia recuerda las últimas palabras de José: nos vemos el domingo en la mañana, subes el domingo. No pudo acompañarlo porque su embarazo era de alto riesgo. Se preparó para subir ese día. Sin embargo, notó que había muchos militares en los caminos y varios helicópteros volaban bajito. Llegó a Ayutla para encontrarse con Don Chano, pero antes le mandó decir que sabía que habían masacrado a unos compañeros. Con mayor razón se arriesgó a ir al Charco para saber qué había pasado con José. No pudo avanzar porque los militares habían atravesado camiones y a toda la gente que se acercaba la encañonaban. No les daban alguna explicación de por qué les impedían el paso. Eustolia, desesperada y llorosa, les decía que quería pasar a ver a su marido. Allá no puede llegar usted, no puede pasar. Se sentía muy mal porque recientemente habían matado a su papá y ahora temía lo peor con su esposo. Recuerda que el 13 de junio era el cumpleaños de José y eso la angustió más. Ese día se decidió a hablar con el síndico para pedirle que le ayudara a encontrar a su esposo. La respuesta fue dolorosa porque le dijo que tendría que ir a Acapulco para que identificara el cuerpo de su esposo. Le dijo que muchos estaban irreconocibles y que él no lo había podido identificar. Eustolia se armó de valor y se atrevió a ir a la funeraria Manzanares, donde estaban los cuerpos. El lugar estaba lleno de policías y militares. Unos maestros le dijeron que no hablara. Tardó horas esperando y fue ya entrada la noche cuando llegó personal de Derechos Humanos de México y ellos fueron los que le ayudaron para que le entregaran el cuerpo de José. El síndico hizo los trámites para llevarlo de Acapulco y enterrar a su esposo en La Palma. Dentro de los caídos estuvo el comisario de Aguacachahue, Mauro Feliciano Castro, y su compañero Honorio García Lorenzo. Los dos ciudadanos fueron reclamados por toda la comunidad que bajó a Ayutla para exigir a las autoridades civiles que intervinieran para que el ejército saliera de sus comunidades y que investigaran a los asesinos. Una comisión fue hasta Acapulco por ellos y como comunidad les hicieron un reconocimiento por luchar en favor de su comunidad. Las viudas del Charco acudieron a Chilpancingo para denunciar un crimen atroz que ha sido ignorado por las autoridades. El nuevo gobierno de Morena
En lugar de investigar y castigar a los militares por estas ejecuciones extrajudiciales, mantiene el pacto de impunidad. Se confabula con sus crímenes y archiva las investigaciones para robustecer su imagen como una institución honorable. La 4T, en lugar de apoyar a las víctimas y atender su clamor de justicia, las ignora y discrimina. Las condena al olvido. Se les ha olvidado que las históricas luchas que han protagonizado los indígenas son las que han impulsado las transformaciones sociales. Los indígenas que cayeron en el charco sembraron la semilla de la rebeldía contra los gobiernos caciquiles y contra el mismo ejército que implantó el terror en nuestro estado con sus planes de contrainsurgencia, que dejaron una herida abierta por las innumerables desapariciones, las ejecuciones y los vuelos de la muerte. Es un ejército que tiene que ser juzgado ante los tribunales civiles por los crímenes atroces que ha destruido la vida comunitaria y cegado centenas de vidas que lucharon contra la opresión. Los testimonios de los sobrevivientes, la movilización de las familias agredidas, la indignación de las viudas presentes en el acto y la manifestación de solidaridad comunitaria evidencian la impunidad de la que goza el Ejército Federal Mexicano, un ejército represor, genocida e impune.